Ser iglesia en la ciudad es una de las bendiciones más importantes que Dios nos ha dado. Y un tema privilegiado que Dios nos ha brindado en medio de todo esto es justamente el que nuestra vida sirva para bendición de Él. Es decir, que nuestra vida agrade a Dios. Esto realmente puede hacerse para con cada uno de nosotros. El objetivo de Dios es precisamente que nuestra vida sea agradable delante de Él. En el libro de los Salmos se dice así: Tú eres mi Dios y mi protector. Tú eres quien me defiende. Recibe pues con agrado lo que digo y lo que pienso. Es decir, todo lo que somos, lo que cada uno de nosotros logramos hacer, cada una de esas cosas justamente tiene que ver con agradar a Dios de esa forma. Entonces, ¿cómo es que agradamos a Dios? Reconocemos en Él su cuidado y su protección. Esa es la forma en cómo nosotros agradamos a Dios. Entonces, tomar y agradar a Dios es tomar en cuenta las cosas que para Él son importantes. Un punto de referencia, por supuesto, puede ser el Gran Mandamiento. El Gran Mandamiento es una forma de cómo nosotros tomamos en cuenta a Dios y reconocemos su presencia en medio de nosotros. El primer mandamiento y más importante, dijo Jesús, es el que dice así: ama a tu Dios con todo lo que piensas y con todo lo que eres. Mateo 22:37. Ese es el más grande mandamiento. Ahora, no solamente se trata de esto, también se trata de vivir conforme a lo que Él quiere. Y esto lo podemos encontrar fácilmente en la Gran Comisión, donde Jesús dijo: vayan y hagan más discípulos míos en todos los países de la tierra. Bautícenlos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Enséñenles a obedecer todo lo que yo les he mandado. Entonces, honramos a Dios no solamente cuando lo reconocemos, sino también cuando vivimos en conformidad con lo que Él mismo nos ha enseñado. Es la manera de cómo nosotros mostramos gratitud delante de Él. Sin embargo, llega un momento en el que la gente ve estos dos mandamientos y llega a considerar: esto es difícil, esto no va a ser posible. Eso seguramente es para otro tipo de cristianos, para gente que es más capaz, con más espiritualidad, etc. Y llegan a pensar que eso no es posible para ellos. Sin embargo, la verdad es que ese estilo de vida que Dios ha planeado para nuestra vida, por supuesto que es posible para con cada uno de nosotros, porque Dios quiere que llevemos una vida agradable delante de Él, porque también es Dios quien promueve todo lo necesario para que eso bueno que Dios ha planeado para nuestra vida ocurra en medio de nosotros. Ahora, también es posible seguir su consejo, y para eso es que Dios nos dio su palabra, y cuando nosotros vamos a su palabra, la leemos, meditamos en ella y la aplicamos sabiendo que Dios quiere de antemano que nosotros lo hagamos, entonces eso sin duda será posible para nosotros. Al revisar la primera epístola de Pablo a los tesalonicenses, podemos observar cómo es que Dios quiere hacerlo para con cada uno de nosotros. Podemos observar y tomar de ahí detalles, consejos, etcétera, para poder nosotros poder vivirlo y practicarlo. Entonces, esto es perfectamente posible para nosotros. En el texto de Primera Tesalonicenses dice justamente así, que es Dios el que nos ha dado el valor para anunciar el Evangelio. En primer lugar, porque esa es su voluntad. Dios quiere que nosotros anunciemos su Evangelio. Yo no quiero, escribió uno de los profetas del Antiguo Testamento, Ezequiel, yo no quiero que la gente malvada muera, más bien quiero que se aparten de la maldad y vivan. Ese es el grande propósito de Dios, es su voluntad. Entonces, cuando nosotros anunciamos el Evangelio de salvación para otros, estamos justo dentro de la voluntad de Dios. Número 2, no solamente se trata de su voluntad, sino que Dios nos dio también el gozo de poder servirle a Él. Es de verdad un privilegio poder servir a Él. Y nada alegra más, escribió el apóstol Juan, que saber que sus hijos obedecen y que siempre están enseñando la verdad a otras personas. Este papel es fabuloso. Y si el apóstol puede gozarse de ver a sus hijos, a sus discípulos, poder compartir el Evangelio, sin duda que Dios se goza también de nosotros cuando ve que nosotros estamos predicando su palabra y viviendo conforme Él quiere. Entonces descubrimos que el gozo de Él también es nuestro propio gozo, y es una forma de cómo Dios lo va a seguir haciendo a través de cada uno de nosotros. Entonces, gozo tiene que ver con poder hacerlo. Ahora, quizás la pregunta viene ahora: ¿y cómo es que vamos a lograr esto? Porque más de una ocasión viene esa pregunta, ¿cómo es que lo voy a lograr? Sí, ya sé que se trata de predicar el Evangelio. ¿Cómo podemos hacerlo? Hay un esquema muy sencillo que Jesús utilizó
y que cada uno de nosotros puede desarrollar, porque se trata de usar la red natural de relaciones con las que Dios nos ha formado. Y Jesús lo enseñó hacia sus discípulos cuando les dijo: vayan y prediquen el Evangelio en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Eso podemos tomarlo en referencia para con cada uno de nosotros. En primer lugar, por ejemplo, hablándole a mi familia, compartiendo con mi propia familia, con mi esposa, con mis hijos. Ellos son el primer lugar donde yo puedo predicar el Evangelio. Eso de alguna u otra manera es nuestro propio Jerusalén. Ahí es donde podemos empezar a hacerlo. Son gente que tenemos confianza, gente que amamos y que nos interesa que cada uno de ellos conozcan acerca del Evangelio. Entonces, ese es un punto importantísimo para poder iniciar. Número 2, podemos también formar o participar de grupos pequeños. Cada uno de nosotros tenemos diferentes capacidades. Si tú tienes capacidad para formar un grupo pequeño en tu casa, esa es una excelente oportunidad. Eso sería nuestra toda Judea. Pero ese es un pequeño espacio. Ya crecimos, estamos formando grupos pequeños. Ahora, quizás tu papel dices: ay, no me siento capaz, estoy apenas iniciando, quizás apenas estoy mis primeros meses de conocer acerca del Evangelio. Bueno, lo que tú puedes hacer entonces es sumarte a uno de esos grupos y en medio de un grupo pequeño desarrollarte y crecer junto con ellos en fe, en sabiduría, en conocimiento, en gracia, pero por supuesto también en ministerio. Y es una forma de cómo empezamos a predicar el Evangelio, porque mostramos a otros que se pueden reunir también y les podemos invitar a esos pequeños grupos para que ahí ellos también conozcan el Evangelio. Número 3, podemos extender un poquito más lejos esto. Se trata de ir a nuestra red de amigos. Cuando hablo de red, me interesa aquí poder subrayar un par de cosas. Todos nosotros tenemos cientos de contactos, seguramente a través de las redes sociales. Algunos más que otros. Algunos quizás tienen miles de redes de contactos en sus redes sociales. Hay que usar esas redes sociales para poder predicar el Evangelio. ¿Sabes? Parte de los problemas en medio de la ciudad es que no siempre tenemos la cercanía con cada una de las personas. Pero la tecnología hoy en día nos acerca enormemente, porque podemos hacer que un mensaje pueda ser reproducido a todos nuestros contactos. Entonces podemos usar las redes también para poder compartir el Evangelio a otras cosas. En lugar de usar cadenas sin sentido, sin ninguna dirección, a veces solamente repitiendo imágenes bonitas, usemos esas redes para poder compartir un mensaje del Evangelio. Número 4, además está en el acceso de cada uno de nosotros. Quizás incluso podemos participar en misiones de corto plazo. Entonces, si la red de nuestros amigos eran esa Samaria, donde incluso a otras personas que no son tan cercanas podemos llegar, el participar de misiones de corto plazo es participar en ese entorno de ir hasta lo último de la tierra. Se trata de pequeñas misiones donde desarrollamos proyectos específicos para poder compartir el Evangelio. Podemos sumarnos, quizás no somos expertos y quizás no somos misioneros, pero las iglesias, cada una de ellas, sin duda puede desarrollar pequeñas misiones donde quizás solamente va a ser por unas horas o quizás unos días solamente. Son misiones de corto plazo. Muchas de ellas van a estar propiamente en el vecindario, ahí en la misma comunidad donde nos desarrollamos o quizás en el pueblo de junto. No necesitamos cruzar un país, no necesitamos cruzar ni siquiera el planeta para desarrollar la misión. Dios ha puesto en medio de las ciudades muchísimos espacios en donde podemos predicar el Evangelio. De hecho, si consideras que el entorno de una ciudad es multicultural, puedes desarrollar hasta evangelización intercultural sin siquiera salir de tu propia ciudad. Ahí puedes hacerlo necesariamente. Entonces, cada una de esas formas representan elementos de cómo cada uno de nosotros podemos participar en esta tarea que Dios nos ha dado de predicar el Evangelio. Ahora, ¿por qué ocurrió esto con la iglesia de Tesalónica? ¿Por qué fueron usados tan grandemente? Bueno, en primer lugar, porque ellos se dieron cuenta que el ser iglesia no es estar reunidos en el templo, sino que la fe es un asunto público. Es decir, la fe es algo que se expresa hacia afuera. Por eso es que constantemente ellos estaban compartiendo del Evangelio con otras personas. Entonces, ser iglesia es compartir a otros lo que Dios estaba haciendo con ellos. Tres hombres, de hecho, Pablo, Silvano y Timoteo, que son los que están redactando esta pequeña epístola, Pablo, Silvano y Timoteo lo entendieron perfectamente. Por eso, en su manera de expresarse, lo que ellos hicieron fue enseñarlo a la iglesia. Y después aquella iglesia de Tesalónica lo aprendió también, por cierto, en un periodo muy corto, solamente en 3 semanas, lo aprendieron tan bien que reproducen el modelo y así alcanzan a toda la ciudad de Tesalónica y
y de las regiones de Acaya y Macedonia. Entonces se convierte en un asunto muy importante porque ellos descubren algo que la Biblia siempre ha enseñado. La fe es un asunto público y es para poderlo enseñar hacia otras personas que están cerca de nosotros. Entonces, hay tres actitudes que debemos de conservar cuando se trata de predicar el Evangelio. Y cada una de ellas es importante. De hecho, el apóstol Pablo, Silvano y Timoteo, al redactar esta epístola, las mencionan en su texto. Número 1, decir la verdad. ¿Sabes? La verdad es importantísimo. No podemos falsear el mensaje, ni siquiera para tratar de quedar bien. Porque no se trata de enseñarle a otros algo que no es cierto. La verdad es importantísima. El Señor Jesús dijo que el Espíritu nos guiaría hacia la verdad. Entonces, la verdad es importantísima. Por cierto, nadie quiere que después de que la gente ha empezado a conocer del Evangelio, finalmente alguien se sume y descubra que en algún momento lo que le dijimos no era cierto. Nadie quiere experimentar eso. Entonces, mantener la verdad es esencial en medio de todo esto. Número 2, tener las intenciones correctas. Las intenciones correctas son importantísimas. No se trata de perjudicar a nadie. Es más, se trata precisamente de todo lo contrario, de que la gente sea bendecida. Entonces, pensar en que el compartir el Evangelio es para que yo gane algunos puntos, para que yo crezca en mi ministerio. No se trata de que el ministerio crezca, ni siquiera se trata de que mi iglesia se vuelva más importante. Se trata de honrar a Jesucristo, se trata de honrar a Dios, de que su nombre sea conocido y que las personas que participan de todo este proyecto, por supuesto, entonces sean bendecidas. De eso se trata. Y en medio de todo esto, un tercer factor necesariamente será esto, el hacerlo sin engañar. No hay nada oculto en medio de esto. No hay una verdad que después solamente es para los iniciados. No, el Evangelio tiene que hacerse sin engaño. No podemos decir aquí que el fin justifica los medios, de ninguna manera. Se trata de ser veraces, pero también transparentes. Y cuando tú eres veraz y transparente, tu vida incluso habrá de impactar a la de otras personas que también pueden experimentar de la gracia y de la bendición que Dios ha derramado sobre tu propia vida. Entonces, esas tres actitudes son muy importantes en el momento de que comuniquemos el Evangelio. También un asunto más. El texto de Tesalonicenses dice que Dios es el que nos aprobó a nosotros para poder anunciar el Evangelio. ¿Sabes? Esa es una de las cosas que me parecen más fabulosas en todo el mundo. Una de las cosas más sorprendentes. Saber que Dios nos eligió para que estemos en su equipo, para que formemos parte de su proyecto. Dios nos eligió para eso, para que estés ahí, para que formes parte de su propio equipo. Por eso el apóstol Pablo, escribiéndole a Timoteo, le dice: le doy gracias a Dios, a Cristo Jesús, nuestro Señor, quien me ha dado fuerzas para llevar a cabo su obra. Él me consideró, Él, es decir, Dios es el que nos consideró dignos de confianza y nos designó para poderlo servir. No es nuestra capacidad, sino que Dios ha tenido confianza en nosotros. Jesús tuvo confianza en nosotros y nos encargó a nosotros predicar ese mensaje del Evangelio. Y eso es fabuloso. Es Dios el que nos ha tenido confianza. Y si nosotros nos mantenemos en esa misma actitud, la gente podrá experimentarlo. Es más, el apóstol Pablo también escribió lo siguiente: la gente debe de vernos simplemente como siervos de Cristo, como aquellos en quienes Dios, otra vez, Dios ha confiado para enseñar su plan secreto. ¿Sabes? De verdad es que Dios ha tenido confianza en nosotros, en ti y en mí, en cada creyente. Dios ha tenido confianza en ti para que tu vida sea bendición para muchas otras personas. Puede ser que te veas a ti mismo y pienses que no eres tan capaz, pero no es tu capacidad, es lo que Dios puede hacer a través de ti. Y cuando piensas en lo que Dios puede hacer a través de ti, sin duda vas a reconocer que todo lo que Dios puede hacer a través de ti es totalmente posible, porque es Dios el que actúa, no somos nosotros. Es Dios el que nos ha elegido para poderlo hacer. Entonces, buscamos agradar a Dios en medio de todo esto, no a las personas. No se trata de quedar bien con las personas. Ellas van a ser bendecidas, pero van a ser bendecidas en la medida que nosotros mismos estamos buscando la gloria de Dios. Cuando Dios es glorificado, entonces las personas son bendecidas. Algunas personas, el mensaje del Evangelio puede incluso causarles problemas. Les puede causar y ser hasta un poco de tropiezo para algunos de ellos, y algunos precisamente por la propia dureza de su corazón. Sin embargo,
para los que creen. Ese mensaje del Evangelio se convierte en una verdad importantísima para ellos, que trae bendición, consuelo, guía y fortaleza. ¿Por qué? Porque cuando tú buscas agradar a Dios y Dios lo reconoce, cuando es grato delante de Dios, sin duda también va a ser grato y de bendición para la gente que es de Cristo Jesús. Para ellos siempre va a de ser entonces de bendición. Así entonces podemos ir a este último punto. Dios nos dio una misión, donde las Escrituras dicen que incluso los profetas que estaban en el Antiguo Testamento querían tener ese papel. Incluso los ángeles hubiesen querido tener ese papel, pero ese papel, la oportunidad de predicar el Evangelio, es algo que Dios te ha dado a ti y a mí. Oremos y pidamos que Dios lo haga a través de nosotros. Oremos. Padre, gracias por haberme elegido para esta misión. Gracias por tu perfecto plan, Señor. Porque a pesar de mis debilidades, mis pocas capacidades, tú has decidido usar nuestra vida, la vida de tu iglesia, para que prediquemos el Evangelio. Úsanos, Señor, para tu gloria, y que tu presencia sea conocida entre todos los pueblos, entre todas las naciones. Úsanos, Señor, para poder compartir de tu palabra. Que la palabra de Jesucristo sea la que muere abundantemente en nosotros, y al compartirla con otros, sea de bendición también para ellos. Oramos en el nombre de Jesús. Amén y amén. El Señor nuestro Dios te bendiga y te guarde.